aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deleantur nostra Dei. Cuando me tocó por primera vez trabajar en una parroquia, conocí a un señor ya mayor. Él tenía en ese momento 86 años, y él siempre después de las misas hacía el mismo ritual. Él recibía la bendición, salía caminando y buscaba una flor de camino o en el jardín, la cortaba y se iba caminando hacia el cementerio. Durante varios meses yo le vi haciendo eso. La verdad siempre me dio curiosidad, pero nunca me animé a preguntarle por qué lo hacía. Hasta que fue el día de los fieles difuntos. Allí en la parroquia teníamos la costumbre de ir, después de la misa de diario, nos íbamos caminando al cementerio porque estaba muy cerca, al cementerio del pueblo. Y me tocó ver ese señor que iba caminando al entrar al cementerio, y yo me fui caminando al lado de él, iba caminando entre las tumbas hasta que llegó a una de ellas y le puso ahí la flor. Y en ese momento volteó y me dijo: «Solo hubiera querido poder cortar cada mañana una flor y dársela a mi esposa mientras estaba viva. Seguramente a ella le hubiera gustado mucho que yo hiciera eso». Y todavía hoy me acuerdo de ese momento y de algún modo me enseña algo que yo también quisiera hacer, que es tratar de evitar todo aquello de lo que después uno se pueda arrepentir. Tratar de hacer cosas ahora que puedes hacerlos y no esperar hasta que ya de hecho no puedas físicamente hacerlo. Nosotros tenemos fe y sabemos que las personas que fallecen no desaparecen, siguen presentes, y nosotros podemos seguirlas amando y manifestarles nuestro amor. Pero qué mejor que ver y tocar y sentir y estar seguro que yo hice las cosas a tiempo, cuando podía. Ciertamente todos tenemos cosas de las cuales nos arrepentimos, de haber hecho o de no haber hecho. Si uno busca en internet, uno encuentra muchas listas de qué me arrepiento de no haber hecho de niño, de qué me arrepiento de no haber hecho de adolescente, o al contrario, de qué me arrepiento de haber hecho cuando tenía 15, 16, 20, de qué no me quiero arrepentir cuando tenga 40 años. Esas son las que me interesaban sobre todo. Y encontré una que me gustaría compartir con ustedes hoy, de esas cosas de las cuales en general todos quisiéramos no tener que arrepentirnos al final de nuestra vida. Decía así: las cosas más comunes de las que no queremos arrepentirnos al final de nuestra vida son de haber pasado muy poco tiempo con las personas correctas, es decir, de haber a lo mejor desperdiciado nuestro tiempo con las personas incorrectas o haciendo cosas que pues no valían la pena. Segundo, no haciendo reír más seguido a las personas que amamos, no hacerlas sonreír más, no hacerlas más felices. Tercero, no decir lo que tenemos que decir. Muchas veces, por la razón que sea, por temperamento, por cultura, por miedo,
no decimos lo que llevamos dentro y nos lo guardamos y nos lo guardamos y nos lo guardamos y como bomba de tiempo algún día explota porque no dijimos las cosas que podíamos haber dicho y teníamos que haber dicho. También nos gustaría no tener que arrepentirnos algún día de estarnos continuamente comparando con los demás. Si esta persona es mejor que yo, piensa mejor que yo, es más inteligente, tiene más carreras, es más guapo, es más bonita, tiene más coches, continuamente nos estamos comparando con las personas y perdemos mucho tiempo de la única vida que tenemos. Otra de las cosas que ellos decían, a veces ojalá que nos tengamos que arrepentir de eso, es de estar continuamente esperando y esperando y seguimos esperando por el tiempo adecuado para hacer lo que queremos hacer. Y nos la pasamos esperando y planeando. O también no quisiéramos arrepentirnos de perder el tiempo de la única vida que tenemos, haberlo desperdiciado, a lo mejor no haciendo lo mejor que podemos hacer. También, una de las cosas que esta lista invitaba a evitar es preocuparnos demasiado por lo que los demás esperan de nosotros. Preocuparnos demasiado por qué es lo que los demás quisieran que yo hiciera. Eso a veces nos roba mucho tiempo, mucha energía interior que tenemos. También, muchas veces el arrepentimiento de a lo mejor haber pasado demasiado tiempo trabajando. Por eso sobre todo se aplica a los que son más grandes. Toda la gente de mi generación para abajo, más bien la preocupación es al contrario, que a lo mejor nunca hicimos nada. Si estuvimos más trabajando en casa, jugando videojuegos, viviendo de los papás, a lo mejor esa es la preocupación que tenemos. ¿Cuándo me voy a liberar? ¿Cuándo voy a ser una persona responsable? También de no tener que arrepentirnos de no habernos permitido ser más felices. Un poquito más felices, alegrarnos más, disfrutar más de las cosas que tenemos. Y finalmente, no tener que arrepentirnos de que lo negativo era lo más común en nuestra vida. De que solamente los pensamientos pesimistas, negativos, era lo que prevalecía, sino que vivimos la vida con alegría. Hay muchas cosas que quisiéramos nosotros evitar, tener que arrepentirnos al final de nuestra vida. Hay una cosa que quisiera compartir con ustedes hoy, que creo que como Iglesia Católica, algún día sí nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho lo suficiente. Y ya lo podemos hacer, de hecho, desde hoy. Hay un regalo de Dios que Él nos dejó para los momentos más duros y más difíciles de la vida en absoluto. Desgraciadamente es algo de lo cual ni siquiera queremos escuchar, no queremos saber nada de eso, ni siquiera queremos que se practique en las personas que nosotros amamos. Y estamos realmente desperdiciando un regalo enorme que Dios nos dejó. Si usted está visitando por acá, aquí en Nuestra Señora de Guadalupe solemos tomar un tema y extenderlo durante varias semanas. Y en estas semanas estamos hablando sobre algo que hemos llamado los tesoros más grandes. Son ocasiones donde Dios viene y toca tu vida y transforma áreas que tú quisieras que Dios estuviera ahí, o las de las personas que tú amas. La mano de Dios viene y toca tu vida de un modo que puedas estar absolutamente seguro. Y a esos grandes tesoros los llamamos los sacramentos. Momentos donde Dios viene y toca tu vida, donde el Padre viene y te abraza y te ama y te hace sentir que está contigo, y de hecho está contigo. El sacramento del que vamos a hablar hoy es el sacramento que quizá tiene más mala fama, que no quisiéramos saber nada de él, pero que necesitamos quizá más que ningún otro. Se llama el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos, yo creo que es el que más mala fama tiene, es el que más miedo le tenemos. Cuando a veces uno como sacerdote le toca ir al hospital y te ven entrar al hospital, o sea, todo el mundo se abre así como, cuidado que viene el padre que trae la muerte. Y realmente como que uno dice, pues tampoco no es para tanto. Y uno llega al cuarto y el señor está aterrorizado ahí y dice, padre, ¿me voy a morir? Le digo, algún día se va a morir como yo me voy a morir. Pero no estoy aquí porque usted ya se va a morir, es porque usted está enfermo. El nombre del sacramento es sacramento de la unción de los enfermos, no de los moribundos necesariamente. Desgraciadamente en nuestro lenguaje se nos ha metido una terminología que no es la más completa. Le llamamos la extrema unción, los últimos ritos, las últimas oraciones, como que ya cuando estás así a punto de morir, entonces el Padre llega. Y estamos desperdiciando
la cercanía de Jesús en nosotros cuando estamos más necesitados, cuando estamos enfermos. En el Evangelio nosotros sabemos, muchos enfermos buscaron a Jesús muchas veces. Y Jesús, a muchos de ellos les ofreció la curación, a muchos de ellos les ofreció la salud. Y lo hizo de un modo muy cercano. Prácticamente a todos los enfermos que fueron con Jesús, Él fue y los tocó. Hizo algo cerca de ellos, tuvo un acto de cariño. Y eso es lo que Jesús quiere hacer cuando nosotros estamos enfermos. Quiere venir a nosotros y tocarnos y darnos la cercanía de Dios. Entonces, la primera cosa que les quisiera invitar a hacer a la luz de esto que estamos meditando el día de hoy es a llamar las cosas por su nombre. ¿Sí? Es un sacramento para la unción de los enfermos. No es el sacramento de los que se están muriendo, no es el sacramento de los moribundos. Si nosotros tenemos una enfermedad que consideramos grave, ahí Dios quiere estar contigo. Si a lo mejor no es una enfermedad grave, pero ya estoy en una edad donde pues realmente le doy gracias a Dios de amanecer cada mañana. O sea, si a lo mejor tengo más de 65 y ya digo, bueno, pues estoy en las manos de Dios. Cada mañana es un regalo. ¿Por qué no recibir esa ayuda que Dios me da? Yo creo que uno de nuestros grandes problemas en nuestra relación con Dios es que queremos ser demasiado fuertes con Él y queremos no mostrar nuestras necesidades. En este sacramento lo que Él nos invita es, de hecho, a mostrar nuestra debilidad, a decirle, Señor, yo estoy enfermo y necesito de ti. O a lo mejor ya el peso de los años me hace agradecerte cada que despierto, necesito tu ayuda y tu fortaleza para llevar mis límites con dignidad y con alegría. Es un regalo que Dios nos da para venir y ungir nuestra vida, nuestra alma y darnos una fuerza que solamente Dios puede dar. Y no es una cosa que nosotros nos hemos inventado. En la carta del apóstol Santiago, a los primeros cristianos, él les dice esto: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros, llame a los sacerdotes de la iglesia para que oren sobre él. Esa es la primera cosa que hacemos en el sacramento de la unción de los enfermos. Oramos por las personas, nos conectamos con Dios. Y luego hacemos el signo, el gesto que nos trae la gracia de Dios en el sacramento, y es este: oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Es importante lo que dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo. Muchos enfermos fueron con Jesús, Él los sanó, pero no sanó a todos. Y muchos de los que Él sanó, de hecho, después murieron otra vez. O más bien se enfermaron y murieron. La enfermedad y la muerte es algo que es universal. Nuestro corazón sueña con que fuera diferente. Pero la realidad es que la enfermedad se hace presente, el dolor se hace presente en nuestra vida. Es algo que tenemos que de algún modo aceptar con madurez. Pero Dios quiere venir en nuestra ayuda. Y la idea es, no suframos solos, suframos con Dios. Pidámosle que nos llene con su gracia, con su fuerza, que nos dé la suavidad de ese aceite que se pone sobre nosotros y nos dé fortaleza. Lo que Dios nos invita es a abrazarnos con Jesús crucificado y ofrecerle también a Él nuestros dolores. De hecho, el Catecismo, cuando explica qué es este sacramento, nos dice así: el sacramento de la unción de los enfermos tiene como finalidad conferir, dar una gracia especial. Es un regalo muy especial de Dios para quien está enfermo, que se le da al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de la enfermedad o de la vejez, de la enfermedad grave, ¿sí? Si a uno se le entierra una uña o le da una gripa, quizá no es para recibir el sacramento de la unción de los enfermos porque tu cuerpo tiene fuerzas para recuperarse. Pero si es una enfermedad que es grave, es decir, que tú puedes decir, bueno, si no me cuido, esta enfermedad podría llevar al encuentro con Dios, me puede llevar a la muerte. Entonces, en ese caso, uno es candidato a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es lo que nos regala? ¿Qué nos regala el sacramento de la unción de los enfermos? Nos regala varias cosas. Nos regala, primero, la unión de la persona enferma con la pasión de Jesús para su bien y de toda la iglesia. El sufrimiento está presente en todas las vidas. Tocas cualquier puerta y encuentras un sufrimiento, encuentras un dolor. Y la idea es, no suframos en vano. Ofrezcámosle a Dios ese dolor para que lo una a su propia pasión
y nos traiga salvación y paz, no solamente para mí, sino también para los demás. Entonces, uno de los frutos que trae el sacramento es la unión con Jesús crucificado y para el bien del enfermo y de toda la iglesia. También trae dones de consuelo, de paz y de ánimo, para soportar, para sobrellevar, no de cualquier modo, sino cristianamente, los sufrimientos de la enfermedad o la de vejez, es decir, con dignidad, con altura, con fe, con esperanza. Porque si quisiéramos que fuera diferente, quisiéramos que el sufrimiento no formara parte de nuestra vida, pero está ahí. Dios nos dice, mira, yo estoy contigo para darte una forma diferente de vivirlo. Tiene otros efectos también el sacramento de la unción de los enfermos, el perdón de los pecados, si es que el enfermo no lo haya podido recibir por medio del sacramento de la reconciliación. Si Dios lo ve conveniente para la salud del alma, Él puede dar la sanación física. Y también la preparación para el paso, para la vida eterna. Hoy, en el Evangelio, escuchamos la historia de cómo Pedro, en un momento de su vida, en un momento de dificultad, de completa abandono a la fuerza de la naturaleza, fue capaz de pedirle a Jesús una ayuda. San Pedro era un pescador experimentado. Él sabía lo que estaba haciendo cuando estaba navegando. Se levanta una tormenta, tienen miedo y ven al Señor caminando sobre el agua, dominando el mal presente en la naturaleza. Y San Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Dame el poder que tú tienes. Y de hecho lo hace. Y él empieza a caminar, pero tiene miedo. Y se empieza a hundir. San Pedro, en lugar de dejarse hundir, grita, Señor, sálvame. Jesús le extiende la mano, lo levanta y lo saca del agua. Nosotros a veces en nuestra vida vamos a sentir que nos hundimos por la enfermedad, por la tristeza, por el peso de los años. Y nuestra solución no es decir, yo puedo todo yo solo. Es decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y Jesús nos da su mano y nos levanta. Lo que Dios nos invita por medio de los sacramentos es a confiar en Él. Aceptar que no lo podemos hacer todos nosotros, que necesitamos de su gracia, sobre todo cuando puede venir la enfermedad, la tristeza, el dolor, es cuando Dios quiere estar más cerca de ti. Entonces, la invitación para nosotros es, no le tengamos miedo a la unción de los enfermos. Sí, si Dios quiere, pronto, quizá para septiembre, vamos a tener aquí en la iglesia una misa mensual, donde se pueda dar la unción de los enfermos a quienes lo necesiten, de modo que sea más accesible y no tengamos que después decir, ay, qué pena, hombre, ahí estaba la gracia de Dios y no la aproveché. Porque quería sentirme fuerte, porque me daba miedo, porque no quería sentir que me iba a morir. Todos vamos caminando hacia Dios y Dios nos dice, aquí estoy contigo, te doy este regalo de ser ungido con el aceite, recibir fuerza nueva para vivir cristianamente, algo que forma parte de la vida como es el dolor y la enfermedad, pero Dios no quiere dejarte solo. Dios quiere estar contigo. A todos nos va a llegar el momento donde la enfermedad empieza a ser un poquito más fuerte de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué no levantar la mano como Pedro y decir, Señor, sálvame, Señor, ayúdame? Y Jesús, el médico divino, quiere venir y tocar tu vida y darte solo lo que Dios puede dar, la paz, la fe y la confianza en la vida eterna.